La economía en estos momentos de la pandemia evidentemente se ha visto pues sacudida como todo lo demás y para platicar de cuáles son las previsiones de lo que viene hacia adelante a partir de lo que ha provocado la pandemia, le agradezco mucho a Jorge Suárez Vélez, economista, editorialista del periódico Reforma, platicar con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien. Ana Paula, ¿tú qué tal? Todo muy bien, gracias. Para preguntarte, a ver, hace unos días el Fondo Monetario Internacional hizo un nuevo pronóstico para la economía global y también para las economías en lo independiente. Para la global dijo que se va a contraer más o menos un 4.9% y para la mexicana 10.5% de contracción. Primero preguntarte qué significa una contracción así de 10.5. Mira, no tenemos idea, la verdad, qué significa es de tal magnitud, ¿no? Que implica una fuerte pérdida de riqueza, una enorme pérdida de empleos, una enorme pérdida de capacidad de generar empleos. O sea, es un tema realmente que no tiene precedente. Desde principios de los años 30 no había un año donde hubiera una caída de esta magnitud. Pero lo que creo que es quizá más alarmante en todo esto es que el fondo está diciendo que la economía del mundo se recupera arriba del 5% el próximo año. Y en general, si bien las caídas de varias economías, por ejemplo, Francia, Italia, España, están hablando de caídas del 12%. Sí. Sin embargo, lo que es diferente al caso de México es que se pronostica un rebote el próximo año. En el caso de México casi no hay rebote. Y esto es probablemente la parte más alarmante y esta es la que está más relacionada con la enorme caída que ha habido en la inversión privada en México, donde lo que más has perdido es no solo crecimiento, sino potencial de crecimiento, porque no has invertido en maquinaria, equipo, tecnología, etcétera. Todas las cosas que acaban incidiendo en productividad y en crecimiento. Oye, bueno, tú has escrito ahora recientemente un artículo en Letras Libres en donde hablas de cómo esta crisis va a poner en esteroides la desigualdad que ya existía en el, o sea, siento que te refieres al mundo entre países y dentro de cada país a las distintas poblaciones. ¿Por qué? Primero, si lo vemos a nivel individual, pues porque no puede afrontar igual una cuarentena un pobre que un rico. O sea, el rico que tiene recursos, tiene empleo, tiene ingresos, tiene ahorro, puede guardarse en su casa sin mayor problema durante todo el tiempo que sea necesario y evitar el contagio. El pobre se muere de hambre, o sea, tiene que salir a poner pan en la mesa. El otro tema que va a ser ahí muy fuerte es que la mayor pérdida de empleos, etcétera, pues va a ser en la parte más baja, digamos, de la sociedad. Si ves datos recientes en México, se supone que se van a perder alrededor de 12 millones de fuentes de ingreso, de las cuales 10 millones están en la economía informal. Esto es lo mismo que estamos viendo en todo el mundo. O sea, algo que decía yo en esto que escribí en Letras Libres era el ejemplo de Perú. O sea, Perú que hizo cosas bien, o sea, guardó a la gente a tiempo, fue estricta en términos de tapabocas y demás, hizo algo de estímulo fiscal. Este año podría tener una caída de 17% en su economía, básicamente porque es muy difícil estimular una economía cuando tiene 75% de informalidad. En el caso de México, esa cifra es arriba del 50%. Es decir, este tipo de economías que no tienen empleos formales, que no tienen las estructuras de prestaciones, de acceso a salud, etcétera, son golpeadas mucho más. El otro tema que tiene que ver con la diferencia entre los países ricos y los países pobres pasa por el acceso a los mercados de crédito. O sea, lo que hemos estado viendo es que los países industrializados lo que han estado haciendo es que inyectan enormes cantidades de recursos fiscales a la economía, tratando de proteger a los negocios y a las empresas para que no quiebren, para que tengan capacidad de recontratar, pero después lo que hacen es que para financiar, digamos, ese gasto, emiten deuda y esa deuda acaba siendo comprada por sus propios bancos centrales, lo cual de paso ha estado haciendo que las tasas de interés bajen. Entonces, pueden tener mucho más deuda, pero un pago de deuda menor porque la tasa sobre la deuda es más baja. Uh -huh. Eso no lo puede hacer una economía emergente.
no tienes acceso a los mercados. Las economías emergentes tienen mucho más situaciones donde o le meten dinero a pues, pagar deuda y hacer una serie de cosas que tienen que hacer a nivel financiero, o le meten dinero a la parte sanitaria que tiene que ver con la pandemia. O sea, es infinitamente menos, tiene infinitamente menos margen de maniobra. Entonces, por eso la desigualdad a nivel de países y a nivel o sea, a nivel internacional y adentro de los países, la desigualdad aumenta. Y para un país como México, siento que somos una economía muy globalizada, dependemos mucho del comercio, dependemos mucho del turismo y pues todas estas dependencias de la economía mexicana están siendo fuertemente golpeadas. ¿Sientes que, por ejemplo, la parte de comercio, globalización, pueda estabilizarse o ves que va a haber una cerrazón muy pronunciada, digamos, por los próximos años y no sé, quizás décadas? Es interesante porque eso que nos pega es también lo que nos salva. La única forma, o sea, el único vaso comunicante que tenemos con estas economías que tienen muchos más recursos y más capacidad de salir adelante, pues es precisamente eso, la posibilidad de estar comerciando con el que es más rico, la posibilidad de atraer, digamos, algo de la capacidad de manufactura, particularmente cuando tenemos un tratado comercial con Estados Unidos. Es decir, lo que ha hecho durante muchos años que México sea una economía que tiene ingresos más altos y que ha tenido más capacidad de desarrollo, pues es precisamente esa apertura que se empezó a partir del TLC. Ahora, en ese sentido, es suicida que limitemos esas capacidades, o sea, que lo que estemos haciendo es poniéndole peros, ¿no? a la inversión privada, a la inversión extranjera, a todos esos elementos que podrían hacer que sí podamos rebotar de esta crisis. Cuando aparte aquí hay otro elemento que es muy importante, que es el que tiene que ver con el conflicto que está habiendo entre China y Estados Unidos. Sabemos que hay una enorme necesidad de que partes de las cadenas de valor sean sustituidas, que salgan de China, que vayan a otros sitios, y países como Vietnam, por ejemplo, lo están aprovechando muy bien, pero países como México no lo estamos haciendo porque estamos cambiando las reglas a la inversión extranjera, estamos, digamos, cerrando infraestructura que hubiera sido muy útil, como fue el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, temas que hubieran podido detonar inversión extranjera y nacional, los estamos saboteando nosotros mismos. Ahora, globalmente, algo que también a mí me ha llamado la atención, no sé si nos los puedas explicar, Jorge, es el comportamiento de los mercados financieros, que la verdad es que no han sido tan golpeados. De pronto sí tienen bandazos, pero pues no se ha esfumado toda esa riqueza como pues en la calle para el ciudadano común y corriente, ¿no? Sí, mira, ahí hay una enorme diferencia entre la economía real y la economía financiera. O sea, la economía financiera en cierta forma parte de una serie de convenciones en cuanto a qué es lo que consideramos que es dinero, qué es crédito, qué consideramos que es una evaluación justa, etcétera. O sea, la economía real es la capacidad de un país de producir cosas. Esa es bastante blanco y negro, la tienes o no la tienes. En el otro caso, lo que estamos viendo es que hay varios factores que están diferenciando el comportamiento de la economía real del financiero. Uno de ellos es la enorme inyección que está habiendo de liquidez. Te decía que lo que están haciendo los bancos centrales es comprar la deuda que emite el propio gobierno, y al hacer esto imprimen dinero y generan liquidez, y esa liquidez en buena medida acaba yéndose a el mejor activo posible. En este momento el mejor activo posible acaba siendo la bolsa, básicamente porque las tasas de interés que te paga un bono pues, son muy bajas, y porque lo que estás viendo es que si bien en el caso de la economía estamos hablando de crecimiento y de una serie de crisis, sí está habiendo un grupo de empresas que está siendo beneficiadas por la crisis. Es decir, si tú ves la bolsa de Estados Unidos, si ves el índice Standard & Poor's 500, son las 500 empresas más capitalizadas. Dentro de esas 500 hay 5 de 500, 5 que son más de 20% de toda la bolsa, ¿no? Que son Amazon, Google, Facebook, Microsoft, no me acuerdo cuál es la quinta. Pero básicamente esas que te acabo de decir, todas tienen beneficio por lo que está pasando en este momento. ¿Por qué tienen beneficio? Por ejemplo, en el caso de un Amazon,
pues toda la gente está en su casa comprando por internet, o sea, no pueden ir a una tienda, están haciendo el negocio del siglo. En el caso de un Microsoft o del propio Amazon, que tienen todas estas soluciones en la nube, etcétera, lo que hemos visto se han acelerado los procesos de digitalización. Lo que pensábamos que iba a pasar durante los próximos años ha pasado en cuestión de semanas, porque todo el mundo está en casa, todo el mundo depende del Internet, todo el mundo depende de la nube, todo el mundo depende de los sistemas de pagos que se hacen en línea. O sea, todo eso, o sea, la participación en la economía que están teniendo todos esos servicios se detonó brutalmente. Por ende, ¿no? Invertir en esas empresas ha sido extraordinariamente rentable en el pasado reciente. Pero el otro factor que también es importante considerar es que probablemente estos procesos de digitalización podrían acabar teniendo un impacto positivo en la productividad de las empresas en los próximos años. Y eso podría incrementar la rentabilidad. Es decir, si hay factores para pensar que puede tener cierto sustento, digamos, lo que está pasando. Y el último que te voy a decir es que si vamos a comparar, como decía, entre invertir un bono en una tasa cero o invertir en una acción, tienes muchas acciones que te siguen pagando dividendos, que siguen, por ejemplo, teniendo acceso a crédito y que están recomprando sus propias acciones, lo cual está llevando a que sea más escaso, o sea, que concentres más de la utilidad, digamos, de la empresa en menos acciones, lo cual es más rentable. O sea, hay razones de fondo, o sea, no es totalmente ilógico que esté separado el comportamiento de una y otra. Y luego, crisis son siempre oportunidades. ¿Cómo podría, ya decías, pues México tiene que aprovechar el conflicto con China, entre Estados Unidos y China, por una parte, pero ¿cómo más podríamos aprovechar esta crisis en México si tuviéramos Mira, un liderazgo nacional? No, mira, cuando pensábamos en que, por ejemplo, quieres tener acceso a los mercados más grandes del mundo, como Estados Unidos, ¿no? Antes eso implicaba que tenías que exportar, tenías que venir y poner un negocio en Estados Unidos, o hoy lo puedes hacer casi de un día para otro en línea. O sea, si lees el mercado en forma correcta y si estás ofreciendo los productos y servicios adecuados. O sea, esta globalización, esta digitalización abren muchas oportunidades para aquel que entienda bien las tendencias, los mercados. En ese sentido, yo creo que sí hay oportunidades que se están presentando que antes hubieran sido mucho más complicadas. El otro tema no tiene que ver con la diferencia que estamos viendo entre las empresas buenas y las malas, es decir, las que están bien manejadas y las que no. Estamos viendo una enorme cantidad de empresas en sectores convencionales que están aprovechando fuertemente herramientas nuevas en este entorno para incrementar rentabilidad, para ganar participación en el mercado. Ves, por ejemplo, empresas que están en el sector comercial o que están en servicios de restaurantes que, por ejemplo, están utilizando todos los temas de data mining, ¿no? De aprovechar toda la información de datos a la que hoy tienes acceso, pues para ser mucho más precisos en qué tipo de servicios dan y proveen, y eso les está incrementando fuertemente la rentabilidad. O sea, yo creo que este sigue siendo un entorno en el que lea bien las cosas, invierta bien, entienda, modernice, aproveche para incrementar eficiencia, pues va a acabar ganando. O sea, entonces sí es realmente un entorno medio darwiniano en cierta forma, porque claramente va a haber muchos perdedores también, pero sí estamos viendo en todos los sectores ganadores claros que están haciendo las cosas bien. Muy bien, pues es un panorama rápido, pero muy claro que nos das, Jorge. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Siempre gusto platicar contigo.